bienvenidos a relatos y leyendas de horror. Buenas noches. Me ha pasado un montón de anécdotas así paranormales y sobrenaturales, se podría decir. Bueno, yo vengo desde mis 8 años viendo personas o sombras. Bueno, yo soy de la provincia de Otavalo, de Imbabura, de aquí de Ecuador. Casi la mayoría de ahí sabemos que nosotros tenemos nuestros 4 deidades. Casi nosotros no somos mucho bueno, en mi familia somos más para lo que son, o sea, digamos, al sol, a la luna, al agua, a la tierra, al aire. Esos han sido nuestros deidades más sagrados. Ya, entonces vamos a eso de que mi abuelito es uno de esos que es vidente, ¿no? Voy al punto de que no sé si fue eso que mi abuelito me heredó, se podría decir eso, de poder ver. Y desde ahí empiezo a ver cosas así muy feas. Vamos al hecho de que vivíamos en una casa aquí en el Quinche, por La Esperanza, más o menos, había una bomba de la gasolinera. Fui mamá jovencita, con eso yo tenía mi guagua que era de unos 7 a 8 añitos. Como estábamos pasando por una situación muy extrema, se podría decir, una depresión. Y mi abuelito sabía decir que cuando uno se pasa por esos estados es cuando más le vienen a atacar sus deidades. O sea, sí, sombras, o sea, cosas que yo veía. En esa casa donde nosotros vivíamos, era una casita, digamos, de 2 plantas, era piso de madera. No sé, no había un interés de arreglar esa casa o sea, por más empeño que ponían, no terminábamos de arreglar y cada vez que queríamos arreglar en la parte de abajo, en la parte donde era la cocina, la salita, así, arriba siempre se escuchaban pasos, así, feísimo, de que sonaban las duelas de las tablas. Y cuando subíamos arriba, vuelta era que se escuchaba la parte de abajo, que se caía cucharas, que se movía cosas. Y ya después de eso, como ya nos cansamos, o sea, mi hija le dio un fuerte mal aire, le fui a hacerle ver y cuando en eso, o sea, como que no mismo, no nos enseñamos y preferí buscar otro lugar para irnos a vivir así mismo. Cuando en eso ya estábamos buscando un carrito, era para llevar las cosas ya para el trasteo. Y la señora de la tienda me dice, ¿dónde viven ustedes? Y les digo, allá al frente de la casa, al lado de la bomba. Cuando dice, ¿en cuál lado? Dice, así, asustada. Dice, y le digo, en esta casa al frente, justito ahí, le digo, y me dice, sálgase, mija, de ahí, pero rápido de esa casa, porque ahí en esa casa siempre hay cosas que pasan, me dice así. Le digo, no creo, le digo así. Y dice, primero se murió un rockero ahorcado. Y ahí más o menos a los 3 meses dice que le va a visitarle la hermana que ha sido una monjita. O sea, no sé si era monjita o novicia, pero dice que después de los 3 meses regresa a verle al hermano que ha vivido ahí, cuando en eso también ella también se muere a sí misma. O sea, antes de eso tuvimos sería manifestación, verá, pasó de que, o sea, había un carro viejo al lado igual. Entonces, mi guagua con otros niños entraban a jugar ahí. Y en eso a mi hija, o sea, mi guagua era bien blanquita y tenía el pelo rubio. No sé, o sea, por ahí escuché que decía que ahí también había el duende, porque ahí al lado de nosotros vivía una vecina. Ella era la que me cuidaba a mi hija y me decía, tiene que tener cuidado porque su hija es guapa y a los niños así les persiguen los duendes. Así no le puse mucha importancia, porque como dije, yo ya vengo viendo eso y casi, o sea, en mis ojos, en mi ser, o sea, nunca se presentaron. Pero fue ahí que cuando habían estado jugando en ese carro,
salen todos los niños y cuando quería abrir la puerta del carro, a mi hija no le dejaba salir, la puerta se queda atascada así durísimo, con seguro, y era un carro viejo. Era como que hubiera atascado y mi hija empieza a gritar y mami, mami, cuando en eso yo salgo corriendo y abro con fuerza ese carro y mi hija dice, mami, aquí había alguien, dice, pero así. Digo, ¿quién? Le digo, no hay nadie. ¿Con quién jugabas? Le digo así y me dice, mami, me tocó la pierna, sí me tocó la pierna, sí. O sea, fue eso así. No fue ni muchito de eso a los 15 días que ya no quisimos arreglar esa casa y mejor decidimos salirnos de ahí y nos cuenta eso la vecina de la tienda, que ahí se había muerto ajá, pero bien feo, o sea, bien denso, era un ambiente horrible. Se sentía No, pesado mismo. ajá, o sea, el ambiente era bien pesado, no podíamos dejar cocinando un poquito de más porque se dañaba enseguida. Y ahí fue la última noche que pasamos ahí ya para buscar o sea, el carrito ya para el día, o sea, para amanecer se podría decir. Estábamos durmiendo ya o sea, en mi cama, cuando era como que alguien nos veía en la escalera, subiendo la escalera. Y era una cabeza así como que nos veía y se agachaba. Se veía, o sea, como que alzaba a vernos y se agachaba. Cuando ya, pues como en ese momento que yo estaba con ira y coraje, le empiezo a insultarle, le empiezo a hablarle, o sea, así, a mandarle, a regañarle. Y ahí, justo creo que tenía agua bendita y asimismo el cigarro. Y le digo, si no sales de aquí y no nos dejas tranquila en paz, te voy a mandar a donde tienes que ir y a donde te perteneces. Déjame tranquila en paz y te ordeno en el nombre de así, ¿no? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la sangre poderosa y la coraza y así. Y ahí nos dejó como que dormir y al día siguiente buscamos la manera de salirnos y no volver a esa casa. Eso es ya casi último, porque de ahí, o sea, yo la verdad sí vengo pasando muchas cosas y a veces digo, no sé si será que es normal o será por lo que tengo esto, que mi abuelito me dio el don de ver, o sea, como quien dice el tercer ojo, no sé, soy muy sensible. No sé muchito, igual ya va a ser un año que nos pasamos a vivir a un departamento aquí en Quito, porque después de eso ya no quisimos estar ahí, nos venimos acá a la ciudad de Quito, a la capital. O sea, fuimos a vivir a la casa de mi mami. Igual, ahí no pasó ni un mes que estaba y yo sentí la presencia de mi papi, la voz de mi papi entró, abrió la puerta, me dice, o sea, mi papi me decía, Loli, Lola, así, pero la voz de mi papi. Y eso era tipo 2:30 de la mañana. No contesté, solo no sé si era como que sueño y realidad, pero me acarició incluso la cabeza. La casa de mi mami allá en Otavalo era antes solo una casa rústica, o sea, pequeña. Cada vez que nos íbamos a trabajar, así en el campo, nos íbamos a ese lugar, nos quedábamos a dormir, cocinábamos, pues quedábamos ahí. Pero hubo un tiempo en que me tocó ir a defender la tesis, algo así, de la universidad. Ya me tocó ir a quedarme en la casa de mi mami allá. Entonces, antes de eso pasó esto de que hubo un accidente en la Panamericana E35. Hubo un coche fantasma que pasó pisándoles, matándole a una familia que había estado por querer cruzar la calle. Como el impacto se escuchó bien feo, entonces nosotros salimos a verle. Y en eso, o sea, yo llamé a la ambulancia, llamé a la policía, llegaron, e incluso un jovencito, no sé de cuántos años sería, pero era un jovencito que todavía tenía el pulso y yo era desesperada llamándole que vengan, que vengan, que vengan, que vengan rápido. No, falleció ahí conmigo. No sé si sería eso, que cuando ya me fui a mi casa sentí una presencia tan fuerte que yo estaba en mi cuarto y le juro que ahí en la cocina al otro lado
jalaban cosas, o sea, había una tina donde tenía mi mami cositas ahí guardadas y esa tina era que jalaban en el suelo, yum, yum para un lado, para el otro. Se sonaban, Ah, escuché cucharas de ahí como que movían, botaban y asimismo palas. O sea, las palas, los asadones donde nosotros trabajábamos, o sea, se escuchaba feísimo. Y yo pensé que había sido mi mami. Le digo, mami, papi, cuando bajo a ver a la cocina no había nadie. O sea, entré a la cocina a ver y no había nadie, nadie, nadie. ¿y las cosas sí estaban movidas de aquí para allá o no? Era No, eso. tal cual, así, o sea, como que nunca hubiera habido nadie, pero sí escuché clarito ese ruido, los estruendos o sea, lo que no escuché fue voz. No pasó ni mucho al mes. Asimismo, o sea, llegué cansada, me bañé, lavé un poco de ropa y me acosté a dormir. Cuando alguien había estado al pie de mi cama, igual acariciándome la pierna, bajaba y subía. Y yo vi esa silueta así, o sea, medio, medio, entre que abrí los ojos y me asusté porque, o sea, no había nadie. Cuando prendí la Ujú. luz, no había nadie. O sea, esa noche fue horrible para mí. No pude dormir. Eso era tipo 2:30 de la noche cuando me pasó eso. Y le quería meterle a un perrito que teníamos igual ahí, ni el perro quería entrar a ese cuarto. Lloraba y era como que quería que le saquen, raspaba la puerta y yo tuve que aferrarme a ese perro y quedarme a la esquinita de la cama, pero, o sea, con la luz prendida y esperé como que, así como esas películas de terror esperan el día, el amanecer, así, solita. Conté eso a mi mami, a mi papi, pero mi mami solo se rió, no me dijo nada. Mi papi sí me creyó y me dijo, chuta, ¿qué será? Y después, al tiempo, ya cuando botaron la casa, esa casa que le digo que era rústica, Sí. ahí nos enteramos que, o sea, no sé si sería que mi papi o mi mami o los dos tenían un cráneo de una persona cuidando la casa. Buenas noches.